Pablo va a mostrarnos que el acto de un hombre puede afectar a todos, como es ilustrado por Adán. Lo que Adán hizo afectó a la gente desastrosamente, y lo que Cristo hizo les afecta de manera bendita. Ahora, Pablo usa 5 contrastes aquí, y tienen algunas distinciones, pero en cierta manera solapan uno entre el otro. No voy a tomar mucho tiempo, pero quiero que los vean, porque quiero que vengan a la mesa del Señor en esta noche con un entendimiento rico de la obra maravillosa que Él hizo en la cruz. El primer contraste es en términos de la eficacia del acto de cada hombre. La eficacia de la ofensa de Adán comparada con la eficacia de el regalo de Cristo. Y el versículo 15 lo presenta. Pero el don no fue como la transgresión. Ahí hay una gran distinción. Esta es la primera distinción, mucho más. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. El regalo gratuito, y con el don no sucede como el regalo gratuito no es como la transgresión, lo cual significa que el regalo gratuito que vino por la muerte y resurrección de Cristo no es como la transgresión en Adán. La transgresión es una palabra fuerte, parapto, significa paraptomí, una desviación fuerte, una ofensa, una transgresión contra Dios. Fue algo poderoso porque, como resultado de esto, Pablo dice, muchos murieron, muchos. Los muchos también son los todos. Si usted baja allá adelante en el pasaje, lo verá en unos momentos, él usa todos. Aquí él usa muchos y muchos, más adelante todos y todos para presentar sus comparaciones de manera clara. Como resultado de Adán, muchos murieron. ¿Cuántos? Todos los que estaban en Adán. Como resultado del carisma, del regalo de gracia, el acto justo de Cristo, muchos recibieron perdón. ¿Cuántos? Todos los que estaban en Cristo. Todos los que estaban en Adán murieron debido a lo que Él hizo, y todos los que están en Cristo viven eternamente debido a lo que Cristo hizo. ¿Y cómo es la eficacia de cada acto por un hombre diferente? De manera clara, distintivamente diferente por la transgresión de Adán. ¿Qué dice en el versículo 15? Murieron. Ellos murieron. El pecado de Adán mató a la raza humana. Un pecado, ese pecado de ese primer hombre se volvió la base de la muerte de todos los seres humanos, y sabemos eso porque todo mundo muere. Los muchos en el versículo 15, en la comparación, son los todos en el versículo 18, en donde usted tiene la condenación a todos los hombres, comparada con la justificación de todos los hombres. En el caso de los muchos, son todos. En el caso de los todos, en el versículo 18, son muchos. Usted tiene que entender el matiz de esos términos. Sabemos que el pecado de Adán mató a la raza humana. Y para efectos de analogía, Pablo mantiene sus comparaciones. Muchos, todos, aunque es en el sentido más puro, todos murieron y solo muchos que viven en Cristo. Para efectos de comparación, él usa esos dos términos de manera intercambiable. El paralelismo aquí es presentado en una afirmación en 1 Corintios 15, 22. Así como en Adán todos murieron, así todos en Cristo vivirán. Todos los que estaban en Adán murieron, y todos aquellos que están en Cristo cobrarán vida. El pecado de Adán llevó a su posteridad a pecado, impiedad, y toda la raza fue representada en Adán, y como consecuencia todo su pecado afectó a todos sus descendientes, todos aquellos que fueron representados por Adán. Mucho más. Jesucristo hace mucho más. Si el efecto del pecado de Adán fue la muerte, mucho más es el efecto de la obra de Cristo, el cual es vida.
El regalo malo de Adán es muerte. El regalo de gracia de Cristo es vida. Por lo tanto, esto es mucho más. Cristo es más poderoso para salvar que Adán lo fue para arruinar. Adán tuvo el poder para matar. Mucho más, Cristo tiene el poder de dar vida. Y Pablo apila sus expresiones con respecto al mucho más en el versículo 15. Es mucho más la gracia de Dios. Es el regalo de gracia. Es en el versículo 17 de nuevo, la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Este es el mucho más. Por un hombre todos murieron, por un hombre todos en Cristo recibe vida eterna. Y usted tiene que darse cuenta de que al final del versículo 15 dice, este regalo por la gracia de un hombre, Jesucristo, abunda para muchos, abunda. Él está usando lenguaje aquí que es superlativo, es mucho, muy por encima, excedió, es mucho mejor, superior que, más que. Y es la manera de decir que la maldad de Adán ha sido más que conquistada, más que neutralizada. Ha sido completamente superada, completamente cancelada. En Cristo, todos los que son de Él reciben justicia, santidad, reconciliación con Dios y vida eterna. Pablo le dijo a Timoteo, y esta es una manera de entenderlo, que en la muerte de Cristo, Él abolió la muerte y trajo vida e inmortalidad. El pecado en Adán destruyó por la muerte. La gracia en Cristo bendice. Es destrucción o bendición. Es vida eterna o muerte eterna. Sí, el impacto de un acto por una persona. El efecto de Adán puede ser nulificado, anulado. Y los que están en Cristo, para ser anulado, tienen que estar en Cristo. Y el efecto y el acto, los efectos del acto de Cristo nunca puede ser anulado porque compró para nosotros la vida eterna. Entonces, el efecto de lo que Cristo ha hecho sobrepasa por mucho, mucho más el daño que Adán realizó. Una segunda comparación también es una que ve la extensión en sí de la distinción entre los dos. Lo pueden ver en el versículo 16. Y con el don, esto es el don de la salvación en Cristo, no sucede como, y aquí vuelve a decir, no es como en el versículo 15, no es como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces, en primer lugar, hay una distinción enorme entre un acto que trae muerte a todo mundo y un acto que trae vida a todo mundo. Aquí él lo dice de otra manera. Adán produjo condenación, Cristo produce justificación. Eso es de regreso al versículo 16, lo que significa esto es, con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. No solo el acto de Adán nos sentenció al pecado y a la corrupción, sino que resultó en condenación. Pero por otro lado, lo que Cristo hizo resultó en justificación. La condenación debe ser declarada como injusta. La justificación debe ser declarada como justa. La condenación vino por un pecado, el de Adán. La justificación vino por un Salvador. Usted podrá decirlo de esta manera. La condenación vino por un pecado cometido por Adán. La justificación cancela millones de pecados. La transgresión demandó la condenación de todos, nada menos.
Pero el regalo gratuito de la justificación es de tal naturaleza masiva y naturaleza y esencia que opera con respecto a todos los pecados de todos aquellos que están en Cristo. Un pecado en Adán condena a la raza humana entera. Un sacrificio justo por parte de Cristo perdona los pecados innumerables de todos los que están en Cristo. La condenación determinada por un pecado, la justificación determinada por un sacrificio por el pecado, la condenación hace que toda persona sea culpable, la justificación hace que toda persona sea justa. La gracia es mayor que todo nuestro pecado, mucho mayor. El daño que Adán cometió por un pecado, liberó millones y trillones de pecados. Pero ese acto singular de Jesucristo cubre esos pecados para todos los que están en Cristo. Simplemente piénselo de esta manera. Si toda la raza humana entera sufrió muerte por el pecado de Adán y Cristo llevó la ira de Dios para trillones y trillones de pecados, cuán inmenso fue ese sacrificio. Cuán inmenso fue ese llevar del pecado. Cuán incalculable fue su sufrimiento bajo la ira de Dios. Si solo un acto fue lo suficientemente malo para condenar a toda la raza humana entera, ¿cuál debe ser el horror de ser castigado por todos los pecados de todas las personas que creerían a lo largo de la historia en una tarde en la cruz? La eficacia de los dos. Adán trajo muerte, Cristo trajo vida. La extensión, Adán trajo condenación, Jesús trajo justificación. Versículo 17 lo ve de nuevo y dice lo mismo de otra manera. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Si el pecado de un hombre hizo que usted fuera un esclavo, el acto justo de otro lo hace usted un rey. La distinción es grande. Si lo que Adán hizo lo coloca usted en esclavitud al pecado, lo que Cristo hizo le dio a usted el trono en su reino. Los resultados del regalo de gracia y justicia completamente superan los resultados del pecado. El pecado en Adán nos colocó contra Dios y la muerte reinó sobre nosotros, y lo que hizo Cristo hace que reinemos sobre el pecado y nos coloca en su reino. Reinamos no solo en el futuro, sino que reinamos en la vida ahora, porque el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Esto se presenta en otro contraste, esta distinción, versículos 18 y 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y después esto, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. El contraste es aquí entre la vida y la muerte, la condenación y la justificación, y ahora obediencia y desobediencia. La desobediencia corresponde a la condenación, la obediencia corresponde a la justificación. Adán desobedece y viene la condenación. Cristo obedece y viene la justificación. La desobediencia de un hombre y su desobediencia no parece ser un pecado mortal. Come algo que no debía comer,
Pero eso fue suficiente para hacer que muchos fueran pecadores, la raza humana entera. Por otro lado, la obediencia de uno, la disposición a ir a la cruz y hacer un sacrificio por el pecado, superó esa desobediencia, y la obediencia de Cristo nos hizo justos. ¿Por qué? Porque su obediencia es imputada a nosotros. Lo hemos dicho a lo largo de los años. Si usted es un creyente, su pecado fue imputado a Cristo en la cruz y su justicia fue imputada a usted. De tal manera que cuando Dios lo ve a usted, ve a Cristo. Toda la gente de Adán es marcada por la desobediencia. Toda la gente de Cristo es marcada por la obediencia. Un hombre Adán, un hombre Cristo. La raza humana entera cae en una de esas dos categorías. O están en Adán o están en Cristo. En Adán están muertos y están condenados y son desobedientes. En Cristo están vivos, son justificados y son cubiertos por la obediencia misma de Cristo como si fuera la de ellos, su justicia propia. Hay un contraste más. Y ese es el contraste entre la ley y la gracia, en el versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En todo caso, Cristo es mucho más. Y en este caso, eso es igualmente el caso. La ley vino. ¿La ley se introdujo? ¿La ley produjo justicia? No. La ley se introdujo, observe, para que el pecado abundase. ¿Qué está diciendo eso? Eso está diciendo lo que dice atrás en el versículo 13. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. En otras palabras, si usted no sabe lo que los mandamientos son, usted no sabe cuando usted los violó. Entonces, la ley se introdujo para que para que el pecado abundase. Sí, existía la transgresión, versículo 14, desde Adán hasta Moisés, entre Adán y la venida de la ley. Había pecado, claro, seguro. Había pecado. Pero cuando la ley vino, el pecado fue aclarado, el pecado se cristalizó. La ley vino con el propósito expreso de definir los requisitos santos de Dios. La ley nunca fue una herramienta de redención, la ley nunca fue una herramienta de salvación. De hecho, véalo de nuevo, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pablo dice en Romanos 7, cuando vi la ley de Dios, era santa, justa, buena, la ley me mató. Hasta ese entonces él era un fariseo que pensaba que estaba agradando a Dios porque él guardaba la ley. Pero cuando él vio la ley por lo que realmente era, él se dio cuenta, porque por las obras de la ley nadie podía ser justificado. La salvación no es por la ley o las obras. La ley vino para que la transgresión abundase. ¿Cómo que abundase? Bueno, en dos maneras. Una, para que fuera claro que entendiéramos qué son las transgresiones o el pecado. Y en segundo lugar, la ley no solo nos muestra lo que está mal, sino que de hecho nos estimula, nos incita a pecar. La ley motiva el pecado. Así de rebelde es el corazón humano. La ley nunca fue para impartir la justicia. La ley se había vuelto un ayo, Pablo dice en Gálatas, un tutor, para guiarnos, para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Usted no puede ser justificado por la ley. La ley fue para incrementar la naturaleza del pecado, la realidad del pecado, la conciencia del pecado, la conciencia de nuestra
de nuestra propensidad a pecar para que enfrentásemos el hecho de que somos incitados con tanta facilidad a pecar. Ese fue el propósito de la ley. Algo mucho mayor que eso fue lo que la gracia hizo. Versículo 20. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Huper peruseu. Una palabra con doble compuesto, lo cual significa que la gracia fue más allá y más allá de la ley. Mucho más, muy por encima, superior de manera vasta. La ley solo podía incrementar el pecado. La gracia superabundó. La gracia cubrió de manera superabundante la culpabilidad del pecado. Abundó, superabundó. La ley colocó nuestra depravidad, la ley estimuló el pecado, mostró nuestra depravación y después condenó al pecador porque la ley no tiene poder para cambiar el corazón y el pecador no tiene capacidad de guardar la ley de manera perfecta. La gracia en Cristo coloca el amor y la santidad, demostrándolo, resultando en justicia, porque la gracia tiene el poder de cambiar el corazón. Entonces, de la manera que usted lo vea, lo que Cristo hizo es mucho más de lo que Adán hizo. Y sí, el acto de un hombre puede afectar a muchos. El de Adán así afectó y también el de Cristo. Pablo lo resume en el versículo 21. ¿Para qué? Así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ese es el resumen. El pecado y la muerte en Adán, la gracia y la justicia y la vida en Cristo. No es sorprendente que 5 veces en esta porción de Romanos usted ve la frase mucho más, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más. Sobreabundó más porque el sacrificio de Cristo es tan infinitamente superior en su impacto cuando es comparado con el pecado de Adán. Es sorprendente pensar en este acto, que lo que Adán desató por su pecado, el impacto masivo, incalculable de pecado, es literalmente castigado en Cristo en la cruz. ¿Cómo puede él absorber tanto castigo? Porque él es una persona infinita. No tengo idea de calcularla. No tengo idea para calcularlo, pero no es sorprendente que al esperar esto, cuando él estuvo en el huerto de Getsemaní, dijo, pase de mí esta copa, porque no es sorprendente que él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su único acto provee gracia, justicia y vida eterna. Conforme venimos a la mesa del Señor, este será un buen momento para que usted pase unos minutos agradeciéndole al Señor en su propio corazón, en oración, por el sacrificio inconcebible que Él ofreció en la cruz. Cuando Él cuando Él llevó la furia completa de Dios por todos los pecados de su pueblo. Y la Escritura dice que cuando venimos a la mesa del Señor, usted debe venir de manera circunspecta, de manera sobria, reconociendo toda la gloria de la cruz, reconociendo el horror de el pecado que usted cometió, contemplando lo que Cristo hizo. Jesús dijo, hacemos esto en memoria de Él. Entre más conoce usted de la cruz, hay más que usted para recordar y más que usted pueda agradecerle a Dios por lo que pueda agradecerle a Dios. Inclinémonos en oración por unos momentos.
Padre nuestro, estas son realidades sorprendentes, son verdad, trascienden nuestras mentes frágiles, incluso el comprenderlas. No es sorprendente que cantamos con todos nuestros corazones y almas, como los santos siempre lo han hecho, para ofrecerte alabanza a un Dios como tú que haría esto por nosotros. Señor Jesucristo, te expresamos la gratitud de nuestros corazones a ti por sepultar nuestros pecados, por llevar el castigo por pecados que nosotros ni siquiera habíamos cometido, porque ni siquiera estábamos vivos. Pero tú los conocías y tú llevaste el castigo por todos ellos. Un acto en la cruz desató a todo tu pueblo, los liberó de a todo tu pueblo de la culpabilidad, la condenación, y nos regocijamos en eso. Ayúdanos en esta noche a contemplarlo quizás en maneras frescas que nos recuerdan de un amor tan grande, una gracia tan grande, que debe ser valorada de manera apropiada. Y lo que tú pides es que te adoremos, y te amemos, y te sirvamos, y te obedezcamos, y no pequemos contra ti. Entonces, Señor, guíanos por el camino de la justicia, de la santidad, para que nunca seamos pecadores osados frente a lo que sabemos que tú has hecho a favor nuestro. Recuérdanos que los pecados que estamos aún por cometer, tú sufriste por ellos. Te agradecemos, Señor, por este regalo de salvación. En Cristo está mi salvación. Él es mi fuerza, luz, canción, la roca eterna, fundación, firme en prueba y tentación. Oh, alto amor, profunda paz, la lucha cesa y el temor, mi esperanza y protección, en el amor de Cristo estoy. En Cristo está mi redención, Dios infinito se humilló, su don de amor y libertad, el mundo entero despreció. Allá en la cruz mientras murió, el justo Dios se conformó y mi pecado él cargó. Hoy por su muerte vivo yo. Fue sepultado al morir, la luz del mundo se apagó, mas con poder resucitó, de muerte él se levantó, glorioso Rey, el vencedor, de mi pecado me libró, pues suyo soy y mío es él, Dios con su sangre me compró.
Cristo conduce mi existir. No hay poder ni voluntad que de él me pueda apartar hasta que vuelva muera yo en el poder de Cristo estoy. Roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí, sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, rico, limpio, manantial, en el cual lavado fui, aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré, justificación lograr, solo en ti teniendo fe, deudas podré pagar. Mientras haya de vivir y al instante de expirar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Y recordamos que el Señor tomó el pan esa noche como la última Pascua autorizada y dijo, a partir de hoy representará mi cuerpo, el cual es dado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Aleluya, gloria a Cristo. Cantemos. Aleluya, gloria a Cristo, poderoso Salvador. Aleluya, la victoria, por sí solo
Ese es un compromiso maravilloso para decir que el amor redentor será tu vida, el tema de tu vida hasta que sea, debería ser dado el regalo de la salvación que has recibido. El Señor tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Hagámoslo juntos. Señor nuestro, te agradecemos por un día tan maravilloso y una tarde gloriosa de alabanza y testimonio. Gracias por la salvación que nos has dado, por su realidad, por sus realidades vastas, incomprensibles, y que estemos siempre agradecidos por un regalo tan inefable como Cristo. Pedimos, claro, en su nombre y para su gloria. Amén. Vamos a leer una bendición que viene de Hebreos capítulo 13. Y ahora, el Dios de paz, que resucitó de los muertos al gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno, Jesucristo nuestro Señor, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga. Tengan una gran día de gracias.